Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión. Bueno, luego de la consulta popular, ese domingo, inmediatamente después, no tuvimos el programa. Descansamos ese domingo, los dejamos en santa paz, además era el Día de la Madre. Hemos retomado ahora el pulso político para siempre analizar y debatir sobre temas trascendentales del país. Bueno, el pueblo ya se ha pronunciado. Este programa de pulso político lo estamos grabando en este día viernes, ¿me recuerdas la fecha, Gustavo? Viernes 13 de mayo. Ya tenemos resultados parciales escrutados en el orden del 75%. Pero más allá de cuál es la diferencia, de cuántos votos tiene el sí, cuántos votos tiene el no, yo creo que el pueblo ecuatoriano en esta consulta popular envía un mensaje a los dos sectores, a las dos tendencias. Y el día de hoy hemos invitado a Freddy Heller, ministro de Turismo, a Andrés Páez, asambleísta por la Izquierda Democrática, y Hernán Reyes, analista político, para poder entender, comprender y debatir sobre ese mensaje que el pueblo ecuatoriano nos dejó en las urnas aquel 7 de mayo. Para comenzar, iniciamos con un reportaje introductorio que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Veamos. A una semana de haberse efectuado la consulta popular, las inconsistencias del escrutinio fueron la tónica en los primeros días. Sin embargo, de ello, los delegados de organizaciones internacionales manifestaron que el proceso fue transparente. La misión desea resaltar que ha observado mejoras en la administración del proceso electoral en su conjunto, en relación con las últimas elecciones observadas. En este sentido, destaca la labor del Consejo Nacional Electoral en la transparente y oportuna publicación de los resultados del conteo rápido. Pero también expresaron su preocupación por algunas fallas detectadas. La misión constató con inquietud importantes falencias, debilidades, en la capacitación de los miembros de las juntas receptoras de votos, que se manifestaron en el insuficiente dominio de los mecanismos de escrutinio. Pues al parecer fue justamente la falta de capacitación de los miembros lo que generó trabas. Por su parte, el consejero Fausto Camacho señala que también el diseño del acta de conteo no ayudó mucho a la hora de contabilizar los votos. No tiene un casillero para ubicar los votos, el total de votos de cada pregunta. Por ello, en provincias como Pichincha, Guayas, Manabí y otras, se dilató el proceso de conteo. Allí se vivieron momentos de polémica. Frente a ello, el Consejo Nacional Electoral decidió incrementar las mesas de escrutinio. En Pichincha, 150 más se sumaron a las 75 iniciales y en Guayas aumentaron unas 100 mesas. Si comparamos con cualquier otro de los procesos electorales que se han llevado en el país desde el año 78, el proceso de escrutinio de esta elección, de este proceso, es mucho más ágil que cualquiera de esos. En el Consejo Nacional Electoral se nos dijo que pese a que el 90% de los ciudadanos fue notificado personalmente, apenas un poco más del 40% habría acudido a capacitarse. La ley establece sanciones para quienes no se presentaron en las mesas electorales. Estas personas serán evidentemente sancionadas con una multa equivalente al 15% de una remuneración básica unificada. Y aunque sin duda el rigor de la ley se aplicará, quedó en evidencia que existe una falta de compromiso de muchos ciudadanos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés. Estamos de vuelta ya, entonces le doy la bienvenida ahora sí a Freddy Heller, a Andrés Páez, Hernán Reyes, ya amigo de casa. Señores, la consulta popular nos deja varios mensajes, pero antes de establecer y analizar los mensajes que nos deja la población, el electorado, ¿no es momento de cambiar el sistema electoral? Quiero preguntarles. Cuando las elecciones son apretadas y tradicionalmente vemos todas estas peleas que son desagradables, por cierto, el día de hoy, los distintos diarios, estamos grabando viernes 13 de mayo, les recuerdo, el día de hoy, en este viernes 13 de mayo, todos los diarios nos traen las fotografías de estos encuentros violentos entre los unos y los otros. Esto ya no se debe acabar. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo mejorar un sistema electoral no solo para evitar la violencia, sino también para garantizar transparencia y que no se ponga en tela de duda el día de mañana la legitimidad de los resultados? Freddy Heller, Andrés Páez, Hernán Reyes, manejemos esto como una conversación con intervenciones de minuto 30 y sin perjuicio que cada uno establezca, como dicen los asambleístas, para ponerme a tono con Andrés Páez como punto de orden. Freddy Heller. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos los participantes de este encuentro. Yo creo que dentro de no mucho tiempo
uno votará desde su casa en el internet, quienes así lo puedan hacer, o en centros para quienes no tengan esta actividad. Estamos entrando a una nueva era de la civilización humana y yo creo que estos son procesos absolutamente rápidos. Incluso a mí me ha llamado mucho la atención el modelo tan avanzado que tiene para verse los resultados, que a pesar de haber tenido algunas dificultades en algunas provincias, los ciudadanos pueden desde su casa ver cómo va la parroquia, cómo va el cantón, cuántos votos están escrutados, cuáles son las diferencias, y me parece muy importante que lleguemos a un momento en que sea absolutamente imposible el fraude electoral, por lo menos el momento de las elecciones. Por lo menos el momento de la elección, o sea que un fraude en otra instancia. Bueno, yo siempre decía eso, ¿no? Que los fraudes se hacían antes, Claro, porque las leyes estaban amarradas, estaban arregladas en la lucha del nuevo país. Ese era uno de los temas que yo tenía. El rato de la votación ya está todo arreglado desde antes, ¿no? Vamos donde Andrés Páez. Andrés Páez, no va a haber proceso que valga si no hay el compromiso de la ciudadanía, no haya la responsabilidad del ciudadano. Es decir, todo pasa por el ser humano. Es decir, vemos que hay delegados que no van en ese momento a las 9 de la mañana, a 10 de la mañana, hay que conformar las mesas con personas que están en la fila, que no han recibido capacitación, etcétera, etcétera. Ahí no existe una corresponsabilidad también de la ciudadanía. Sí existe una corresponsabilidad, pero yo creo que durante estos 4 años más bien el sistema electoral se ha deteriorado. Y de los buenos logros que tuvo en el pasado, todos esos logros fueron echados al tacho de la basura cuando se inventaron la fórmula del fraude. El correísmo es el autor de la fórmula del fraude que se llama Juntas Intermedias de Escrutinio. Nadie puede explicar hasta ahora para qué introdujeron ese mecanismo, que no sea para alterar el contenido de las actas. Y queda demostrado hasta la saciedad que todas las adulteraciones que al menos han sido probadas, como en mi caso, en las últimas elecciones cuando participé para asambleísta de Pichincha, fue en las juntas intermedias en donde se cambiaron los datos. Nadie entiende por qué. Pero si existe esa duda, si existe esa duda, Andrés Páez, en el pasado y hoy tú la estás ratificando o volviendo a traer a colación, ¿por qué no se ha implementado entonces sistemas de auditoría para evitar esa alteración que mencionas en esa junta intermedia? Carlos, hemos venido solicitando en este proceso durante 3 ocasiones desde antes de iniciar la consulta popular. Déjennos ingresar al sistema informático del Consejo Nacional Electoral. En todas partes del mundo el sistema informático es público. La gente puede ir a ver si está o no empadronada en el sistema informático. Aquí está encapsulado, aquí es secreto. Solo lo sabe el licenciado Simón, el sistema informático, y solo él puede hacer y deshacer. Ese sistema informático permanece en secreto, porque como queda demostrado, están ahí registradas 2 millones de personas que unos han muerto, otros ya no viven en el Ecuador, otros ya no votan de manera obligatoria. Entonces, mire, realmente el sistema electoral ecuatoriano se ha deteriorado. Es decir, conclusión, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, hay que retomar algunas cosas que eran buenas. Por ejemplo, ¿por qué hay que hacer una junta intermedia de escrutinio? A ver, que me explique. ¿Por qué tiene que haber a mitad de camino, tiene que pararse el proceso a mitad de camino, ¿no? Llevando el acta para hacer una contabilización? ¿Por qué mejor no llevar el acta directamente al Tribunal Electoral Provincial y ahí hacer la contabilización? Pasemos entonces, don Hernán Reyes. Entonces, ¿el sistema electoral puede poner en riesgo una democracia, Hernán Reyes? Bueno, para hacer un análisis objetivo, creo que hay elementos de avance respecto a unos años atrás y quizá hay elementos que todavía dejan que desear. A mí me parece que en lo particular de esta elección, yo no me atrevería a decir que hay argumentos contundentes para decir que había en camino un fraude o que este momento está fraguando un fraude electoral, pero evidentemente si hay elementos que han generado descontento en los sujetos políticos, creo que sí ha habido, es evidente, algunas actuaciones de los miembros del Consejo Nacional Electoral que no han estado acorde quizá con una tendencia hacia volver más igualitario el proceso, volver más transparente el proceso, y creo que de alguna manera hay que tomar en cuenta también el informe de los observadores internacionales que revelan 2 cosas. Por un lado, como se mostró en el reportaje, ha habido efectivamente transparencia, digamos, normalidad en los sufragios, pero por el otro lado hay elementos deficientes en los procesos de capacitación del Consejo Nacional Electoral que, entre otras cosas, han sido los elementos que han causado los lamentables disturbios que uno observa a través de los medios de comunicación
y sobre todo en un periodo en el cual la ansiedad por tener un resultado final se vio incrementado por yo diría, un proceso de adelantamiento indebido por parte del gobierno nacional con datos que no eran los oficiales y que yo creo que generaron unas expectativas que después cuesta mucho bajar. Cuando se plantean cifras tan elevadas de una victoria y después la victoria resulta que es menor, siempre dará lugar a dudas, siempre dará lugar a descontentos, y creo que ahí hubo un error por parte del gobierno nacional de haber tomado un exit poll como el elemento definitorio para celebrar el triunfo. Entonces, el debate que tenemos que centrarnos es en cómo mejorar el proceso electoral para fortalecer la democracia y evitar toda esta suspicacia. Pero otro de los temas, Freddy Heller, que se estuvo criticando de parte de algunos sectores es la desigualdad en términos de oportunidades en exponer las distintas ideas, debate de ideas, confrontación de ideas, pero se mencionan desequilibrio de oportunidades o de fuerza, franja publicitaria o la maquinaria del sector público en una campaña electoral. ¿Cómo entonces poder contentar a toda la ciudadanía para que se quede tranquila de que un proceso electoral realmente apuntala a la democracia y que garantiza la decisión del soberano, que es el pueblo? Yo creo que hay un elemento muy sencillo. A mí me llamó la atención una noticia de una entidad privada que decía que el gobierno había gastado mucho más en promoción y publicidad. Quienes conocen el tema político saben que el 80-90% de lo que gasta una empresa, un partido político, una entidad que va a participar, lo hace en televisión, ¿no? Al igual que para vender la Coca-Cola o para vender... La televisión tiene un peso inmenso. 3-1 ha sido la proporción del no sobre el sí, según las cifras publicadas el día de hoy. Y la gente sabe, la gente veía el número de cuñas que salían en los programas de televisión. Te digo, en mi propio programa que lo maneja mi hijo, la televisión, salió el último domingo 10 o más cuñas del no y ni una del sí. Y la gente reclamaba dentro del gobierno permanentemente, ¿qué pasa? Que todo es no en las radios, no. ¿No es cierto? Entonces yo no creo que ha habido en este caso una variación en cuanto a eso. Yo creo que la participación de las dos partes ha sido de acuerdo al dinero que tenía cada una de ellas, y eso es muy justo en la repartición. O sea, uno de los grandes avances que ha tenido el gobierno actual, y lo digo porque fue una propuesta en la que yo participé. Es decir, que cuando yo me retiré en la última elección de ser candidato a presidente, yo pedí, y recuerdo que en esa ocasión tanto Rafael Correa como León Roldós apoyaron la propuesta de que no se permita participación de fondos privados en las campañas políticas. Es decir, que todo el dinero que se utilice sea repartido de acuerdo a las fórmulas que luego se establecieron a los participantes. Y esto me parece un gran avance en el campo electoral. ¿Qué es lo que hace Brasil? ¿Qué es lo que hace Chile? ¿Qué es lo que lo hacen buenos partidos? Lo que pasa, mira, lo que estamos viviendo, te digo por la práctica periodística, que el que gana nunca protesta y el que pierde siempre ve fraudes, ve cosas incorrectas, etcétera. Si la historia fuese distinta, es muy difícil de que alguien diga gané y me hicieron fraude, ¿no es cierto?, por ganar. Y yo creo que el país lo está aceptando. Veo que hasta el día de hoy los medios de comunicación que tienen una clarísima posición contraria al gobierno aceptan, y nadie se atreve a decir que hay cuestión de incorrección. Quienes lo dicen son personas que participan en el proceso electoral, y eso es humano y entendible. Vamos, donde Andrés Páez, contento y satisfecho con esa franja publicitaria. ¿Cómo poder contentar? En una elección de este tipo, que es una característica, aquí no es una elección de personas, sino de normas. Y hubo dos tendencias. El problema es que en una tendencia hay menos actores y en la otra tendencia no. Había una sumatoria de actores y por tanto a lo mejor ahí estaba la desigualdad, pero al interior del propio no. ¿Cómo contentar ante esos en términos de equilibrio de la franja publicitaria? No es exacto lo que dice Freddy, porque la diferencia es que todos los sujetos políticos tenemos tesorero. Solo el presidente Correa no tenía que acreditar tesorero. Todos los sujetos políticos cumplimos requisitos. Solo el presidente de la República no cumple ningún requisito. Y en el juicio político que he planteado al Consejo Electoral, ellos tendrán que explicar esa manipulación, ese manoseo
de las normas jurídicas que han hecho para favorecer al presidente. En segundo lugar, el presidente no necesita propagandas en la televisión. Tiene 5 canales a su servicio, 19 medios de comunicación en total a su servicio. Un canal que dicen que es del Estado y que simplemente sirve para el culto a la personalidad de él. Tiene toda la maquinaria del Estado, tiene las cadenas de televisión que se difundieron jueves y viernes cuando era veda electoral y no había como decir una palabra sobre elecciones. Tiene las propagandas de todos los ministerios, todas subliminalmente orientadas a favorecer el voto por el sí en la consulta. Entonces, claro, en esos términos cualquiera dice, ya ni siquiera me den lo de la televisión, pues que con todo lo demás. Es que ha habido una total desigualdad. ¿Por qué? Primero, porque el Consejo Electoral lo ha permitido. Y segundo, porque es un gobierno que no ha tenido el menor escrúpulo para medirse democráticamente con sus opositores y decir, vamos a la cancha. Distinto sería si es que el gobierno estuviera como nosotros, en cancha inclinada y con árbitro vendido. Ahí hay una realidad, y paso donde Hernán Reyes, sin perjuicio de que pues Andrés Páez pueda complementar lo dicho. Aquí estamos frente a una guerra de medios. Una guerra de medios que cada uno apuntala a su tendencia favorita. Los medios que dice Andrés Páez, que pueden ser públicos, estatales, incautados, y los medios privados independientes. No estamos haciendo periodismo de militancia en estos momentos. Bueno, quisiera referirme antes al tema de las franjas electorales publicitarias. Me parece que es importante en el actual sistema que haya habido las franjas publicitarias porque eso permite y de alguna manera garantiza mejor el monitoreo y la veeduría ciudadana o de cualquier organización no gubernamental sobre cuánto está gastando cada quien. Eso hace que haya necesidad y haya la obligación de rendir cuentas. Pero más allá de eso, yo me mostré sorprendido ciertamente, y así lo manifesté, cuando el Consejo Electoral hizo que el presidente Correa sea considerado un sujeto político. Porque por un lado yo creo que se está fallando en el tema de que entender que la política es un campo de acción colectiva, no es un campo de acción personal. Yo creo que esto refleja una tendencia preocupante en el país, que es la personalización de la política. Y segundo, porque de alguna manera, en el caso de justo coincidir ser el presidente de la República y al mismo tiempo el proponente de la consulta popular, siempre hay el riesgo de que haya el uso del aparato del Estado con fines publicitarios, que es un tema que está rondando, digamos, en todas las elecciones. Pero eso, Hernán, ¿no pasa más por control que por no declararlo sujeto político? Eso pasa siendo el proponente. Creo que eso pasa por ambas cosas. De todas formas, sí me parece importante decir respecto a la pregunta que puntualmente me hacías, Carlos, que evidentemente hemos llegado a un momento, y en el caso de la consulta popular, este momento condensa de manera muy acentuada el tema de la polarización política en este país, en el asunto de que muchos de los medios privados tomaron una posición abierta por el no, es evidente. Es más, quisieron el gremio, como les llaman ellos, o la asociación de editores de periódicos, por ejemplo, y de canales de televisión, ser considerados sujetos políticos, hicieron una posición, adelantaron una posición propia frente al problema. Y eso hizo, seguramente, la acción provoca reacción, que también en algunos de los medios incautados haya una preeminencia, hay un desequilibrio quizá a favor del gobierno y obviamente también en los medios gubernamentales. Yo creo que a la larga es el ciudadano quien sale perdiendo cuando se da una especie de guerra de medios alrededor de un tema político donde los medios de comunicación deberían ser más bien espacios que permitan y faciliten la deliberación, el debate y la posición plural de las distintas posiciones presentes para argumentar a favor del sí o del no. Gracias. Y hay un Ministro tema, sí, hay un tema importante. Yo creo que el presidente, que es quien presentó la propuesta al país, es obvio que tiene que participar defendiendo su propuesta. Y no solo aquí, veamos en Estados Unidos, nadie le cuestiona al presidente Obama que va a hacer campaña electoral mientras es presidente hasta el día anterior de las elecciones en los Estados Unidos, que es la muestra mayor de democracia que siempre se presenta, y nadie habla de fraude ni nadie habla de que el presidente Obama tiene ventajas sobre los demás. Sí, y él actúa, Andrés, permanentemente como todos los presidentes. Sería imposible pensar que el presidente Correa, que es quien presentó la idea, no actúe de esa manera. Además, era clarísimo, es como dice el presidente Rafael Correa, era el Alianza País del presidente Correa contra todos los demás. Es decir, todo el resto de grupos, no solo los de oposición, sino grupos que estaban apoyando y personas al gobierno y que ahora ya no están, que están en la oposición, por lo menos en este tema. Entonces,
Yo lo que creo es que ha habido una clarísima victoria y cuando terminemos vamos a ver que la votación de ahora supera a la última votación, ¿no es cierto?, cuando se cuenten los votos válidos de cuánto se sacó la vez pasada, que fue 52%, y cuánto va a salir ahora. Entonces yo creo que la votación fue correcta, que hay incidentes, que hay problemas. No creo que haya habido ningún tipo de manipulación. Y hay que aceptar, y el gobierno igual tiene que aceptar que en provincias en las cuales se pensaba que ahí tenía la mayoría, y no creo que el gobierno esté diciendo que hay fraude en las provincias amazónicas o fraude en tal otra provincia en las que se perdió, ¿no es cierto? Sino que se está aceptando una realidad que tiene el país. Y creo que para ir adelante, a mí me parece muy importante, yo creo que el país entero ha ganado. Siempre un país gana con una elección y que ha habido modificaciones políticas como siempre ocurre. Y es necesario analizar por qué pasó esto en determinado lugar, por qué cambió, etcétera, y los cambios ministeriales del día de hoy van hacia eso también, ¿no? Quisiera hacer un comentario sobre el presidente Obama. Nadie se imaginaría al presidente Obama el sábado como cotorra, insultando a todos sus adversarios, usando los canales del Estado, ni usando la radio pública. Como no lo hizo Michelle Bachelet, ella sí mujer de izquierda. Como no lo hizo Lula en el Brasil, hombre de izquierda. Como no lo hizo Tabaré de Vázquez, él sí hombre de izquierda. ¿Por qué? Porque ahí hay otros elementos de la democracia que no se practican aquí en el Ecuador. Segundo, Alfredo Palacios y Fabián Alarcón. Yo no te interrumpí, Freddy, después me replicas. Sí, pero yo lo único Palacio, que pido es que no se dé calificativos que yo no estoy dando, ni sobrenombres, del decir cotorra al presidente de la República. No le estoy diciendo a él. No es correcto, ¿no es cierto? Pero dices cómo. Okay. Hecha esa aclaración y con el compromiso que todos nos vamos a respetar ahora sí. Que respetemos no voy a andar haciendo el sensible después de todo lo que ha dicho pero digo, nosotros yo creo que tenemos que Fabián Alarcón, muy respetuosamente, Alfredo Palacio, ¿no?, convocaron a consultas populares y nadie les ve haciendo campaña ni utilizando los medios del Estado para esas consultas populares que ellos convocaron. Entonces no es exacto que como el presidente convoca la consulta popular, entonces el presidente tiene derecho a hacer lo que le viene en gana. No es así. Y pongo dos ejemplos que son irrebatibles. Okay. Tercero, me parece, Carlos, que debemos centrarnos en el post consulta. Ya los resultados prácticamente están dados. Ahora, ¿por qué no advertimos vamos a hablar, cuál va a ser la postura que vamos a adoptar? Esa es la idea. Vamos a hacer ese análisis del post-consulta, sin perjuicio que retomamos con Hernán Reyes. Ya llegó Irina Cabezas, quien no había llegado cuando comenzamos este programa, y también se incorpora al debate. Regresamos luego de esta pausa con más de Pulso Político, aquí en TC Televisión. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Vamos a reiniciar de nuevo este análisis y este debate luego de la consulta popular. Ya se incorporó con nosotros Irina Cabezas, pero antes vamos a ver el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Tras varias semanas de intensa actividad por la consulta popular, ahora las diferentes agrupaciones políticas empiezan a pensar en el escenario que se aproxima. Por una parte, los defensores del no manifiestan que quedó claro que buena parte de la ciudadanía no apoyó la propuesta del presidente mediante consulta. Ahora el proceso que viene adelante es mucho más complejo y difícil porque el gobierno del presidente Correa no triunfó de una manera categórica. Hoy tenemos un país que le ha dicho no a Correa, hay un voto no alto, muy alto, prácticamente hay un empate técnico con el sí. Y la otra parte defiende su postura. En votaciones de esta naturaleza no hay empates técnicos solo puede haber en encuestas, no en votos reales. El grupo por el sí está también claramente establecido, ese fue el mandato popular. ¿Qué es y cuál ha sido la estrategia de la oposición? Básicamente demorar, básicamente dilatar el proceso. Pero lograr llegar a acuerdos posteriores aún parece estar en duda. La estrategia del gobierno no es precisamente la de buscar consensos, sino la de considerar que su proyecto tiene la legitimidad electoral y por lo tanto imponer. Más que consensos, lo que se tiene que haber es dar unas 3 o 4 líneas políticas y los que tengan la conciencia de sumarse a eso, pues se sumarán. El planteamiento que nosotros desde a todas luces lo vemos ya improbable por esa oposición recalcitrante, oscura y maneja de acuerdo a sus propios intereses. Lo fundamental acá es cómo profundizamos la relación con la ciudadanía. En lo que sí se concuerda es en dar paso a la voluntad popular. Estamos en un proceso de revolución pacífica
Y eso obviamente determina también que las decisiones y las acciones vengan con esa agilidad y con esa velocidad, debidamente procesada pero inmediata. Reconociendo la voluntad popular hay que cumplir lo que manda dicha voluntad. En este caso habrá que introducir los cambios en la Constitución. Pero también existen temas que pasarán a manos de la Asamblea Nacional, que deberá debatirlos. Que adoptemos una actitud propositiva, una actitud mucho más dialogante, una actitud concertadora. El problema aquí es que tendrá que negociar con la oposición en la Asamblea Nacional. Lo que nosotros necesitamos es tener una mayoría, pero es una mayoría que tiene que cumplir con la condición de cumplir el mandato popular. Y será en el campo legislativo donde se legitime o no, una vez más, la democracia expresada en las urnas el 7 de mayo. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, ese fue el reportaje que ustedes vieron que preparó Carlos Andrés Núñez. Parece que los resultados electorales con estos márgenes de diferencia, que no era lo que esperaba el gobierno, y no sé si era lo que esperaba la oposición, pero lo cierto es que nos establece y nos determina un mensaje. Existe una nueva correlación de fuerzas en este momento, Irina Cabezas, y todo va a llegar a la Asamblea, pero esa estructura del no en términos de votos ya en la Asamblea está conformada por varios actores de izquierda y actores de derecha, incluso actores de izquierda que formaron parte del proyecto político en el inicio. Para eso se requieren más votos, porque Alianza País, propiamente dicho, no tiene los 63 votos. Entonces, ¿cómo se va a quedar esa relación de fuerzas y cómo asumir como Asamblea el nuevo rol que va a tener en estos momentos que la gente espera realmente un cambio? Irina Cabezas, buenos días, buenos días, bienvenida. Buenos días al país, buenos días, así es. Creo que a la Asamblea Nacional le queda un papel y sobre todo una responsabilidad muy grande de, en este caso, el cumplir con todo lo que el pueblo ecuatoriano nos ha dicho. En este 7 de mayo ese sí ha triunfado, así lo están diciendo ya la tendencia y todos los datos reales que nos da el Consejo Nacional Electoral, y eso creo que es positivo para el país. Y ahí sí hay que hacer un llamado, sobre todo al consenso de los 124 asambleístas. Creo que el diálogo nacional dentro de la Asamblea debe primar ahora más que nunca. El tema divisionista y el tema de oponerse simplemente porque una tesis tuvo más o menos aceptación dentro de la ciudadanía, con el mayor de los respetos siempre al pueblo ecuatoriano, pero creo que ahora hay que sumarse a esa decisión positiva que le ha dicho el país en este 7 de mayo, y ahí esperemos que ahí se demuestre el respeto que se esté dando de cualquiera de las fuerzas políticas dentro de hacer respetar en la normativa que nos corresponde. Tenemos varios proyectos de ley que nos deriva de ese mandato popular que nos está dando ya el 7 de mayo en la ciudadanía, y eso nos corresponde a cada uno de los asambleístas. Ahí sí hay que poner ya sobre el tapete del debate político dentro de la Asamblea, cómo va a ser posible esos cambios, cómo vamos a plasmar lo que el pueblo ecuatoriano nos está diciendo que sí, respetando el margen, respetando la democracia, respetando ese papel que ha tenido el no dentro de esto, pero con el cambio decisivo dentro de la Asamblea. Cabeza, ese es el deber ser, una tregua política, una gran reconciliación nacional, apuntalar, llegar a una concertación sobre los temas que nos interesan a los ecuatorianos en términos de temas estructurales, etcétera, etcétera. Pero ahora, a la hora del té, cada uno tiene su posición. Uno de los ejemplos es la ley de comunicación. Así es, pero de eso nosotros veamos justamente cuando tenemos en los debates de la responsabilidad que le corresponde a la Asamblea y a cada uno de los asambleístas, cuál va a ser su papel por hacer cumplir lo que la ciudadanía en su gran mayoría nos dijo el 7 de mayo. No es cuestión de oponerse por oponerse ya ahora después de una consulta. Antes, cuando el pueblo ecuatoriano no nos dirimía y no nos planteaba, sino era un tema de interpretación, ahora es un mandato. Nosotros tenemos que ser propositivos ahora, positivos con ese cambio, que se sumen favorablemente. Yo creo que sí va a haber un espacio de reconciliación, no con lo que ideológicamente eso no lo vamos a tener nunca, pero sí en beneficio de la ciudadanía del país, de esos cambios que nos está haciendo, porque ya no es interpretativo, aquí es mandatorio lo que nos está diciendo ese 7 de mayo. Bueno, veamos, porque la ley de comunicación también era mandatoria y tiene 2 años en el congelador. Hernán Reyes, ¿qué lectura le das a estos resultados? Pensar un escenario postelectoral siempre es un tema complejo, más aún cuando se trata de consulta popular. Si nosotros hacemos un poco de memoria acá en lo que han sido las consultas populares en el Ecuador, podemos ver que 2 elementos. Uno, han sido mecanismos de democracia directa de corte plebiscitario aplicados hacia la aprobación o desaprobación de la gestión del gobierno. Normalmente se han planteado así y normalmente han resultado una especie de boomerang con respecto al gobierno que lo planteó. A nivel mundial, las estadísticas dicen que el 85% de los referéndums que se plantean en países de distinta estructura institucional política fracasan, es decir, los proponentes, si son los proponentes, pierden en la consulta popular. El caso colombiano, cuando Uribe planteó una consulta popular estando en el pico de su popularidad y resultó
con el voto negativo de la población colombiana también es un ejemplo demostrativo. En este caso se puede decir que en el caso de la consulta popular del sábado, evidentemente es un caso inverso, ganó el sí, yo creo que antes de que haya resultados definitivos la tendencia dice que el sí ganaría en todas las preguntas, en las 10 preguntas, pero el tema de fondo está en saber cómo es leído y cómo es interpretado por quienes están inmersos como actores políticos en la disputa de hegemonía. Y desde ese punto de vista, decir que ganó el sí implica poder seguir haciendo de manera unilateral las cosas, me parecería una lectura equivocada. Me parece más bien que de lo que he escuchado a algunos funcionarios del gobierno, no propiamente al presidente Correa, pero algunos funcionarios del gobierno, hay un tono más modesto, diría yo, hay un tono más humilde, hay un tono más abierto a la necesidad de dialogar y sobre todo de repensar determinadas acciones estratégicas que yo creo que definitivamente pueden convertirse en una rémora para el cumplimiento del proyecto del gobierno. Yo he defendido en temas anteriores que la propia realización de la consulta popular, yo no sé qué tan necesaria fue. Fue en búsqueda de una legitimidad mayúscula después del traspié del 30 de septiembre, pero a la larga escogió un instrumento tremendamente complejo. Pero hay dos lecturas ahí. Una es que el gobierno nacional, luego de este resultado, habiendo sido importante la votación del no, por cierto, redireccione su estilo y su gestión. Pero por otro lado, no es tampoco solo de estilo. Jorge Núñez, un articulista de diario El Telégrafo, menciona que una de las probabilidades de cambio del gobierno es en profundizar la revolución ciudadana y habla de profundizar, por ejemplo, como estrategia la reforma agraria. En ese sentido, estamos hablando ya de puntos programáticos y si buscamos puntos de coincidencia alrededor de estos grupos de oposición, los lógicos aliados son los de izquierda. Definitivamente, no nos olvidemos que en el 2009, cuando es electo Rafael Correa con la nueva Constitución, el discurso fundamental que plantea Rafael Correa es el de la radicalización de la revolución ciudadana. Pero del 2009 al 2011 se ha caminado un trecho y de alguna manera hay algunas señales que muestran que esa radicalización de la revolución ciudadana definitivamente no se ha dado. El propio 30 de septiembre para mí mostró yo diría, un relativo fracaso en lo que significaba la reforma de las estructuras policiales, que era un elemento fundamental para la población en general y para el gobierno en particular. Desde ese punto de vista, me parece que ahora habrá que ver cómo se toma, si se retoma primero ese tema de la radicalización de la revolución ciudadana y hacia qué lado se lo toma. Si es que desde una visión pragmática, es decir, con un nivel de legitimidad menor al esperado, porque yo creo que todo el mundo va a reconocer que una cosa es ganar con el 60 o 62% y otra cosa es ganar con menos del 60% o apenas superando el 50% en términos de legitimidad. Y otra cosa significa encarar procesos que se le ponen cuesta arriba, yo diría al gobierno, como aquellas aprobaciones de leyes, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, donde ya se ha visto en el caso del Consejo de la Judicatura, ya cada vez va a tener más dificultades el gobierno para lograr mayorías frente a determinados temas. Okay. Preguntémonos a un actor importante en la Asamblea Nacional como es Andrés Páez. Yo creo que se ha radicalizado el autoritarismo, el abuso de poder, han proliferado las detenciones a gente que se manifiesta en contra del presidente. Es decir, se ha radicalizado este modelo que Correa pretende imponerle al Ecuador, que es un autoritarismo fascista. Pero Andrés Páez piensa que va a haber un redireccionamiento en ese estilo, en esa manera de hacer política que tú mencionas. Ojalá fuera así. Lo deseable para el país. Eso sería lo deseable para el país. ¿Y por qué no que haya un puentes, redireccionamiento? Entonces? ¿Por qué no tener puentes? Dejar de un lado y del otro lado los adjetivos calificativos y construyamos relaciones, porque en democracia es el arte de convivir en la discrepancia, pero también hay que saber construir relaciones en la diversidad. Por supuesto. Vamos 2 años infructuosamente tratando de hacerlas de todos los modos posibles. Hasta en las más miserables prácticas en las comisiones, lo único que ha habido es exclusión a las minorías, exclusión a la oposición. Ha habido una actitud absolutamente demencial de persecución. Hablo de la Asamblea y en otras instancias también. Pero Andrés Páez, ¿es posible vivir sin esa tortícolis mirando hacia el pasado? No, yo creo que sí. Yo creo que es posible vivir y yo creo que es un deber de todos los actores políticos el al menos proponernos mirar hacia adelante. Yo creo que el presidente de la República debe advertir que no tiene el potencial electoral que tenía antes, que si triunfa el sí en la cancha, no en la mesa, cuando ya salgan los resultados finales, y si ese triunfo se da, yo creo además que todos los actores políticos debemos tener la madurez de respetar ese pronunciamiento
popular y de ser lo suficientemente responsables con el país, de comenzarle a plantear temas de discusión al Ecuador. Planteemos esos temas de discusión hoy día. Por ejemplo, vamos a las preguntas 4 y 5, que son los PEPA, que es el tema central. Podemos ir a esa, pero ese es un tema, digamos, que... Vamos, Andrés. Vamos a la pregunta 6. Por ejemplo, enriquecimiento no justificado. Yo creo que ese es un tema que, como es de consulta popular, tiene que ser desarrollado por normas secundarias, ¿verdad? Entonces yo, de entrada, como Izquierda Democrática, lo vamos a plantear que el enriquecimiento no justificado se aplique de manera retroactiva del año 2006 en adelante y que se investigue a la familia Correa, a todos los funcionarios del correísmo, por supuesto que se me investigue a mí, a todos los que hemos pasado por funciones públicas desde el 2006 en adelante, y que de esa manera todos los actores de la política demos ejemplo frente a potenciales personas que en el futuro puedan enfrentarse a esta figura tipificada ya en el Código Penal que se llamará enriquecimiento no justificado. ¿Y por qué si Andrés Páez propone del 2006 en adelante? ¿Por qué nos propone también del 2006 para atrás? No hay problema. Si quieren para atrás pero también, ahí no estamos violentando el espíritu de que una ley no puede ser de carácter retroactivo. Claro, cuando no nos conviene, ahí no es retroactivo. Un momentito, Andrés Páez, y aclaremos algo. Yo no soy voz gubernamental, yo soy voz independiente que hago comunicación. Pero no me refiero a ti, sino me refiero a quienes no van a poder justificar las fortunas que tienen ahora. No van a poder. Pero entonces, eso debe apuntar esa ley. Pero claro, pues ¿por qué tiene que ser solo para adelante? Ok, entonces estamos dispuestos a llegar a acuerdos. Pero claro. ¿Qué dice? Pero que se investigue a todos, incluidos los que en estos 4 años de correísmo se han comprado mansiones en San Borondón, en Entre Ríos, carros de $90,000 que justifiquen, ¿no es cierto? Pero es que la pregunta de lo que yo sé no está orientado a excluir a quienes forman parte de este gobierno, sino a todos los ecuatorianos. Pero un ratito, una cosa es que las investigaciones comiencen desde el 2011 en adelante, otra cosa es que comiencen en el 2006. Okay. ¿Por qué? Porque en el 2006 había unos más pelados que Pepa de Guava, que ahora son millonarios. Entonces que se los investigue. Mi edad me da para ver desde que regresamos a la democracia, y yo diría que desde que regresamos a la democracia. Incluidos los funcionarios del gobierno del doctor Borja, por si acaso me vayan a criticar. También los funcionarios del gobierno del doctor Borja. Vamos a Freddy Eller. ¿Fuiste funcionario en ese gobierno o no? No. Me estaba equivocado, Esta es mi primera función. Perdón. Pública. En este año Segunda pública. Después de la Secretaría de las Naciones, de la Comunidad Andina. Otra característica, ¿no? A mí me parece... Muy sutil Andrés Páez para haberle mencionado eso a Freddy. Yo tenía en mente que quizás por la época. Pero después vamos a dirigir. Mira, 2 cositas. Una, Hernán. Yo creo que una democracia uno gana por un voto. O sea, no creo que es correcto decir que no es legítimo si no ganó por 20%. No, pero que no es... Mayor o menor legitimidad. No dije ilegítimo. Pero es que no hay mayor ni menor legitimidad. Sí hay, por supuesto. Yo creo que el rato que en la democracia, entonces Camilo Ponce, que ganó por menos del 1%, no fue un presidente legítimo, y todos los que ganan, como hemos visto nosotros en elecciones recientes en muchos países, ¿no es cierto?, que se gana por menos del 1%. O sea, el que gana, gana, ¿no es cierto? Y va a ser una ganancia inmensa, cercana al 1.000.000 de votos de los ecuatorianos en la primera pregunta, las menores de 400.000 votos o más. O sea, es una cosa muy, muy grande la que va a haber el momento que se conozcan ya los resultados finales y se analicen, Hernán, los votos válidos. Sí. Porque se ha jugado mucho mezclando manzanas con peras. Es decir, se comparaban cosas incorrectamente, porque la encuesta de Santiago Pérez, que tuvo equivocaciones, él ha tenido el valor de decirlo, pero lo que no se dice es que las encuestadoras que trabajaron para grupos contrarios, ¿no es cierto?, o que no tenían una posición cercana al gobierno en ningún momento, todos dieron una amplia victoria al sí. O sea, fue un problema de la del método. Hecha esa aclaración de la legitimidad, vamos a lo que propone Andrés Páez en términos de acercamiento, en términos de ser proactivo y llegar a acuerdos. Yo no solo lo acepto eso, estoy seguro que mi amigo Rafael Correa aceptaría eso no solo de ahora, sino desde hace un siglo. Muy bien. El día de hoy dijo una cosa. Entonces, y yo le propongo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y quisiera que él proponga todos los que estuvieron con el no y todos los grupos de poder de este país a ir al detector de mentiras para ver si han pagado todos los impuestos que tenían que pagar.
para ver si han hecho picardías o no. A mí 11 exámenes no del SRI, por si acaso a mí. Bueno, pero ¿qué han hecho? El presidente de la República dijo hoy. ¿Con detector o sin detector? Hoy. Que él está dispuesto a ir al detector de mentiras y que vaya también el coronel del problema en otro tema. O sea, me quedan 14 minutos, no seamos interactivos. La más absoluta duda, mira, si yo tuviese la certeza o la duda de que ha habido una acción de incorrección del gobierno a nivel de que alguien se ha enriquecido, que alguien se ha favorecido, yo lo denuncio y me voy a mi casa en ese instante. Estoy seguro que el presidente Correa haría absolutamente lo mismo, porque yo lo veo en el gabinete. Él tiene momentos en que le preocupa una cosa y pide que se le cancele a esa persona, que hay la más mínima duda. Venga de donde venga, de Alianza País, amigo, familiar, etcétera. Entonces, yo creo que este es un gobierno de gente absolutamente honrada. Y Lina Cabeza está deseosa de opinar también. Puede haber situaciones incorrectas. Esa es mi Yo quiero compartir con Andrés, porque aquí hay una gran diferencia. Los que somos funcionarios públicos tenemos justamente que cumplir con la normativa, y Andrés, tú sabes, hay que hacer declaraciones patrimoniales, hay que declarar que estamos cumpliendo y somos sujetos de fiscalización, y yo creo que esa es la gran diferencia. El tema de la pregunta 6 del enriquecimiento ilícito, yo también estoy de acuerdo, pero que no solamente sea el 2006, que sea los años que tengamos que aclarar para que, pero sobre todo en el sector privado, no es pues perseguir a la ciudadanía. Ahí le sumo y le invito a Andrés, nos tocará hacer la normativa que justamente regule esa pregunta. ¿Cuál va a ser la normativa? ¿Cuál va a ser las garantías que tengamos para que no sea, pues, como se vendió la propuesta a través del no, de que le van a quitar la casita, de que le van a quitar el departamento, que si tiene 2 vaquitas le van a quitar una? No, es contra aquellos que son lavado de dinero, a que esclarecer las grandes fortunas que existen también fuera del país. Yo creo que eso hay que decirle al país. Nosotros somos claros, que se haga la normativa. Y Andrés, ahí trabajemos en la Asamblea. Pero lo que tú dices no es verdad. Esto es contra los dirigentes populares. Los que no firmen en los comités revolucionarios, enriquecimiento no es así, no es así. Nosotros tenemos que tener una gran garantía, respetuosos de la norma, y eso te sumaré a ti, Andrés, sumamente, para que se garanticen los derechos de la ciudadanía, pero sí que se esclarezca justamente los funcionarios públicos tenemos que cumplir, y eso lo tenemos que hacer todos los años en nuestra declaración patrimonial. Yo estoy de acuerdo con Freddy, el hecho de que si hubiera algún acto, pero que se denuncie, que se vaya y se suscriba, pero que no se haga de este tema politiquero, en este caso, ser denunciólogos. Aquí hay que rechazar ese tipo de actitudes, pero sí sumarnos, y ahí le sumo a Andrés, para que seamos propositivos en la nueva normativa que nos corresponde hacer. Vamos a Dan Reyes, ¿qué opina de todo lo que está saliendo en esta mesa de debates? Bueno, yo decía antes, el tema de la consulta popular me pareció un ejercicio, un experimento complicado por parte del gobierno. Yo insisto, no sabemos, el país no sabe quién finalmente diseñó la consulta popular. Ha sido el presidente Correa quien ha asumido la responsabilidad del diseño, pero evidentemente tiene que haber tenido técnicos jurídicos que le ayuden a diseñar la consulta popular. Lo que sabe el país es que definitivamente no salió de un consenso de Alianza País. Si hubiera salido de un consenso de Alianza País, la consulta popular hubiera sido hecha a nombre de Alianza País y no se hubiera tenido que nombrar sujeto político al presidente Correa, lo cual hubiera sido para mí mucho más lógico. Sin embargo de eso, estamos hablando acá del tema de la corrupción. Me parece que la pregunta número 6 alude a una de las tantas aristas que están relacionadas con el tema de la corrupción en este país, pero no es la única, hay muchas otras. Pero básicamente creo yo que la consulta popular tenía 2 temas centrales, el tema de la administración de justicia y el tema de los alcances de la regulación que iba a haber a medios de comunicación masivos. A mí me parece que de fondo hubo una equivocación en esas 2 preguntas, no tanto porque estuvieron redactadas, sobre todo en el caso de la pregunta número 9, de una forma bastante complicada para ser entendida e inclusive ambigua, sino porque de alguna manera lo que pone en entredicho, lo que pone a consideración de la gente es, por un lado, el tema del equilibrio de poderes. Y creo que la mala figura, la pésima figura que utilizó el presidente Correa en la campaña, que es meter la mano en la justicia, fue una muy mala figura. ¿Tú te refieres a la pregunta 4 y 5, más allá de la 9? Así es. Ya. Y la otra, la campaña publicitaria o de propaganda política, no sabría cómo llamarle, que hizo el gobierno, sobre todo las últimas semanas, en relación con la disputa con los medios de comunicación, creo que fueron de alguna manera elementos que perjudicaron inclusive la adhesión de grupos que históricamente habían estado cercanos al gobierno. Hubo ya ha habido la queja de varias personas que aparecieron, y digo aparecieron por no decir aparecimos, en cadenas nacionales,
sin nuestro consentimiento, utilizando entrevistas que fueron hechas hace 2 años atrás, y que efectivamente daban la impresión de que la campaña del gobierno era una campaña que no solo se valía de las franjas publicitarias, sino también se valía de un aparato publicitario que de alguna manera estaba más interesado en golpear al adversario. Pero de acuerdo a lo que tú dices, Hernán Reyes, entonces recobra vigencia y actualidad la Ley de Comunicación y el Consejo de Regulación. Y en ese sentido, ¿cómo ponernos de acuerdo al interior de la Asamblea? Porque ahorita el tema está en la Asamblea Nacional. A pesar de que hay un acuerdo ético-político, no se llegan a poner de acuerdo. 2 años. ¿Qué nos hace prever que hoy puede ser mandato, pero la pregunta está redactada de tal forma debe existir el Consejo de Regulación de la Ley, pero no dice cómo debe estar conformado? Por tanto, la línea roja no se ha eliminado. Hernán, así y después yo creo que volviendo los ojos a lo que fue el acuerdo ético-político que el presidente de la Asamblea firmó, hizo firmar, ayudó a que se firme en diciembre del 2009. Creo que ese acuerdo fue un mecanismo casi en extremis para permitir la viabilización de la ley de comunicación. Lo que sucedió después, yo no tengo idea de por qué se quedó estancado el proceso. Pero a mí me parece importante reconocer que están coincidiendo, por un lado, la voluntad del pueblo, una vez que se llegue al conteo final, de hecho, parecería ser que gana en esa pregunta el sí, y por lo tanto hay la necesidad de crear un consejo de regulación o un consejo de comunicación o de información, como quieras llamárselo, que regule determinados contenidos. Pero hay elementos que no están claros en la pregunta. No se pone, por ejemplo, en la pregunta el principio de no censura previa de los contenidos, sí se pone el principio de responsabilidad ulterior de los contenidos que está presente en el acuerdo ético-político, y a mí me parece que ahora debe haber una posición de negociación muy sagaz, muy clara, muy transparente, muy lúcida, no tanto al interior solamente de la comisión ocasional, sino diría yo una especie de movimiento en general en toda la Asamblea Legislativa para poner en el orden del día el tema de comunicación. Vamos al actor político, Andrés Páez. Si es que hay un mandato popular, hay que cumplirlo. Tendremos que ponernos el mandato popular ya existía desde Montecristi. Pero tendremos que ponernos son 2 años, ¿no? Y tenemos que todos asumir una actitud civilizada, buscar los mecanismos y ponernos de acuerdo. Si es que el presidente Correa piensa que él va a imponer un consejo de regulación parecido a la Santísima Trinidad que va a designar los jueces, nos vamos a oponer, pues. Si es que él va a hacer un consejo de regulación de medios plagado de correístas, pero nos vamos a oponer. Pero Andrés Páez, precisión. Si es que hay una esa Santísima Trinidad cuya metáfora estás utilizando ya estaría aprobada como mandato. Sí, punto 1, por tanto hay que ponerse de acuerdo en aquello. Y lo otro, para ponerse de acuerdo tienen que ceder los unos y ceder los otros. ¿En qué estamos dispuestos a ceder? Ojalá haya una actitud de humildad en el presidente de la República para entender lo que tú acabas de mencionar. A ver, con esto nada más. Es cierto lo que dice Freddy, votos válidos. Yo no digo que no. Comienzo por ahí para que no me critique el Freddy. Entre voto no, voto nulo, voto blanco y ausentismo, Correa no llega al 40% de la votación. Él tiene que entender eso. Ya no es el de ayer. Señores de Alianza País, ya no están en Montecristi. Cúrese, yo les doy una pastilla, cúrese el síndrome de Montecristi. Pero estamos trabajando bajo la premisa que va a haber un cambio. Ya no pueden hacer lo que les da la gana. Ya se acabó. Pero Andrés, seguimos con la tortícolis mirando al pasado. Sí. Vamos al presente. Déjame hacer el planteamiento, Carlos. Si es que ya no están en Montecristi y saben que ya no pueden hacer lo que les da la gana, entonces tiene que haber una actitud generosa con el país, del gobierno, de la oposición. Y además transparentar esto y hacerlo de manera pública, que nada sea bajo la mesa y que cada uno exponga sus argumentos y que si los unos tienen que ceder, pues que se ceda y los otros también. Pero el presidente no puede plantear esto diciendo, este es mi mandato y por tanto voy a hacer lo que me da la gana, porque eso hicieron en Montecristi y ahí están los resultados. El tema es que hay que ponernos de acuerdo. Vamos con Freddy Heller, periodista desde hace muchos años. Sí, yo creo que había una complejidad en esta consulta, y que era toda la reglamentación que en realidad era muy compleja, muy difícil de entender. O sea, reconoces que es compleja. Pero es obvio, porque los abogados y los economistas no, pero eso es importante, la autocrítica. Un idioma que nadie entiende, ¿no es cierto? Y por eso sería lógico no ser autocrítico. Hubo que hacer una serie de programas para tratar de explicar exactamente esto, pero en el fondo es muy claro. ¿Eso se hizo para qué? Eso se hizo para que precisamente las acciones que tome la Asamblea estén perfectamente delimitadas y no sea un título que puede ser interpretado de 1000 maneras. Entonces yo creo que está bastante bien enfocado esto. Mira, el tema de los medios, la televisión en general es una basura
es una porquería. No estoy hablando con mi programa, ¿no es cierto? El que yo no lo manejo. Estoy hablando del medio de televisión y no estoy hablando del Ecuador. En el Perú es una vergüenza y en España es terrible. Es decir, es un prima la violencia. Es un medio que está destruyendo al ser humano. La discriminación, la violencia, el sexo, el uso de la mujer. Es una vergüenza eso. Entonces, esa es de la finalidad. La finalidad no es en absoluto acallar al opositor con una fórmula de estas. Si es que yo viese que hubiese la más mínima intención de acallar a través de estos reglamentos a quien piensa diferente, yo no sigo apoyando al gobierno. Eso porque explica, Friedel, que tenemos poca autocrítica en la institucionalidad del país. Los medios de comunicación no somos autocríticos, el Ejecutivo decimos que no es autocrítico, los legislativos decimos que no es autocrítico, y la sociedad pasiva nos hemos convertido en receptores y no en participantes de la democracia. No, yo creo que hubo mucha voto partidario al sí, mucha gente que votó sí, porque dijo, yo creo en este gobierno, ha hecho carreteras, ha hecho esto, este otro, yo estoy mejor y voy a apoyar a eso sin discriminar exactamente en esta pregunta, sí, esta no, etcétera. Es un apoyo y eso es lógico. Y eso es Me decir, quedan 5 yo minutos creo en el gobierno y hago eso. Y en el no existió una posición, porque es imposible creer, el rato que tú veas las parroquias, quienes votaron en contra de ciertas cosas, que era como hacerse un harakiri, ¿no? Vamos a hundir la cabeza que está mordiéndose los labios para hablar. A ver, yo creo que, tomando varios temas, en primer lugar, eso es que se diga que se va a ganar con 1, con 2 puntos, son cerca de 200, 300 mil votos de gente que apoyó al sí. Es una gran diferencia. Pero no volvamos sobre lo mismo, que eso ya está Pero aclarado. yo creo que aquí hay que tener un tema propositivo. Como dice Andrés, nos toca cumplir el mandato popular. No es un tema interpretativo, no es un tema de debate que sigue en discusión, es un tema que hay que cumplirlo. Y ahí no es cuestión de hacer negociaciones. Yo rechazo la palabra, pero cuidado, yo rechazo la palabra que te diga negociaciones. Esto es un tema de acuerdos nacionales que es totalmente pero hay distinto. un tema que es trascendental y que Hernán Reyes lo trató y dijo, no es cuestión tampoco de imposiciones, es cuestión que debatamos, cuestión que nos convocamos, porque la propuesta de la consulta popular, lo dice Hernán Reyes, no fue consultada a Alianza País. Pero hay una cosa aquí nosotros, una vez que ya está totalmente legitimada, no por la interpretación que la quiera hacer el presidente de la República, sino por el pueblo, por el mandato popular, que reconozcamos un tema. La máxima expresión en democracia es siempre el voto popular y nos está mandando a la Asamblea Nacional a poder normar esto y a cumplir ese mandato. Entonces, lo que nos corresponde ahora es poder tener ese debate nacional. Estamos llegando entonces a una cultura de un estado de opinión. Ese es un buen tema, porque si es que hubiéramos profundizado un poquito la discusión de si es que existieron los elementos suficientes para que la gente decida con discernimiento el voto por el sí, el voto por el no, el voto blanco o el voto nulo, mi respuesta sería un tajante no. Y a mí me parece que hay varios elementos en el Ecuador, lamentablemente, que muestran que mucha de la polarización que a ratos hemos llegado para un sinnúmero de temas, se deben precisamente a que se está basando la política más en creencias, se está basando la política más en emociones que en razonamientos. Cuando yo decía negociación, me refería precisamente, y para poner el ejemplo de la ley de comunicación, la falta de una capacidad de negociación de la Comisión llegó a que finalmente y en extremis se firme un acuerdo para poder viabilizar la ley de comunicación. Entonces, la pregunta es, ¿existió esa comisión? Exactamente. Entonces yo creo que ese ejemplo podría ser extrapolado a muchos otros temas que están presentes en la consulta popular y que ameritan que este momento vaya habiendo un proceso, diría yo, de reconstrucción de una participación ciudadana en el proceso postelectoral. Porque no se trata solo de lo que haga o deje de hacer el presidente de la República, o la Asamblea, de lo que haga o deje de hacer la oposición o la Asamblea en su conjunto. Se trata de que la ciudadanía lejana no creo que deba estar más lejana a este proceso que se viene. Andrés Páez. Yo creo que mis colegas de la oposición tienen que comprender que lo que se nos viene es un mundo de oportunidades a la oposición. Qué bueno escuchar eso. Este es un escenario... Pero ¿por qué más que el mundo de oportunidades de la oposición, un mundo de oportunidades para el país? Hacia eso voy. Es un mundo de oportunidades que nosotros tenemos que saber capitalizar con imaginación, con una actitud tremendamente civilizada, con sindéresis en los grandes intereses del país. Pero también es un mundo de oportunidades para el país. Porque si el oficialismo supera el síndrome de Montecristi y realmente nos ponemos a pensar en los grandes temas del Ecuador y a mejorar cosas que le van a incidir en el día a día de la gente,
yo quiero ver de esa manera esperanzadora, porque yo no me puedo sentar a ver los resultados ni a ver en qué parroquia, cuánto se hace. Eso ya pasó. Ya estamos. En político uno tiene que saber pisar y mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante significa mirar por el país y mirar como oposición las enormes oportunidades que se nos vienen, no solamente para desnudar al proyecto autoritario fascista de Correa, sino además para tratar de corregir algunos senderos de ese proyecto a cosas que sean positivas para la población. Yo me esfuerzo en todas mis entrevistas y en todos mis programas que exista una gran reconciliación nacional, pero sin perjuicio que también he criticado al presidente por ese estilo de adjetivizar a veces. No estás cayendo en lo mismo, no está cayendo lo mismo en la oposición. ¿Cómo construir adecuadas y sanas relaciones cuando hay acciones y reacciones y no salimos de eso? Carlos, con lo que nosotros hemos dicho es como para llevarnos a los altares, pues comparado con lo que ha hecho Correa. Pero, por Dios. Pero es un concurso, Correa ha sido realmente una persona que ha desencadenado. Yo no lo estoy defendiendo, he sido crítico con Correa. Pero el tema es el siguiente: para poder construir tenemos que olvidarnos del pasado. Esto es, para amar hay que saber perdonar, para tener una democracia hay que saberla trabajar. Pero para eso también hay que dejar de culparle todo al pasado y comenzar a decir, esto que me está pasando, perder en 12 provincias, perder en más de la mitad de los cantones, perder en varias jurisdicciones electorales donde yo era potente, significa que yo soy culpable por andar metiendo presa a la gente, por ser beligerante, por ser odiador, por ser intolerante, por ser inmaduro. Necesito porque me queda apenas 1 minuto y medio.